Qué barbaridad, señor. Buenos días. Sean todos bienvenidos a la segunda clase del curso de Introducción a SQL Server. En la clase pasada vimos un poquito más sobre qué eran las bases de datos, los DBMS, que son los gestores, cuál es la diferencia entre un archivo de texto y una base de datos, y algunos ejemplos de bases de datos. Hoy ya vamos a ver un poquito más lo que es bases de datos relacionales y qué es el modelo relacional. Bueno, el modelo entidad-relación. El modelo relacional lo vamos a ver mañana. El modelo ER de entidad-relación. Entonces, solo para recapitular un poquito, recordemos que las bases de datos nos facilitan el manejo de gran volumen de datos, nos ayudan en las consultas a guardar esa información y también que son bien estructuradas. Eso es lo que decíamos de las bases de datos relacionales y las no relacionales. Las relacionales mantienen una estructura bien firme en cuanto a datos y cómo es la estructura de lo que se va a guardar ahí, y las no relacionales son un poquito más flexibles. Ya las otras dos bases de datos son, no digamos que menos importantes, pero sí se usan para casos muy específicos, que son las orientadas a objetos y las distribuidas. Entonces, a grosso modo, eso fue lo que vimos ayer. Hablamos un poquito de los ejemplos de bases de datos relacionales y una no relacional que es MongoDB, y que nosotros nos vamos a centrar en SQL Server. También sobre las herramientas que vamos a utilizar, que es, por si todavía no han visto, ya publiqué el link y el instructivo para que ustedes puedan ir descargando estas herramientas. Por los momentos todavía no vamos a utilizar esas herramientas, porque ahorita vamos a ver lo que es el modelado. Lo primerito que deberíamos de hacer antes de empezar a escribir un script. Script es lo que llamamos para cuando creamos la base de datos ya en el gestor, o cuando vamos a hacer inserts, que es meter la información. Esos son scripts. Entonces, antes de hacer un script, vamos a hacer un modelado de base de datos. Para eso tenemos dos modelos: el modelo entidad-relación, que es el que vamos a ver hoy, y el modelo relacional, que es el que vamos a ver mañana. Ya van a ver que no son muy distintos, solo visualmente un poquito y un poquito de conceptos. El relacional ya es muy orientado a las bases de datos relacionales, como lo puede decir el nombre, es el modelo relacional. Eso sí, ya es propio de las bases de datos relacionales. Entonces, el modelo entidad-relación solo nos ayuda como a tener una estructura de cómo va a ser nuestra base de datos. Entonces, los objetivos de hoy son aprender más a fondo el concepto de bases relacionales, saber cuáles son las figuras que conforman el modelo entidad-relación, y vamos a hacer ejercicios para que se vayan adaptando, para que vayan viendo que no es tan complejo. Lo complejo ya es pensar más allá de cómo facilito esa búsqueda de información. Entonces, las bases de datos relacionales específicamente, o las SQL, son un tipo de base de datos que se organiza en filas y columnas. A las columnas las vamos a llamar como atributos, que son lo que nos dicen qué es lo que contiene ese objeto en la base de datos, y las filas van a ser todo un registro. ¿A qué me refiero? Hagamos un ejemplo rapidito de filas y columnas. Una columna podría ser nombre, otro apellido, otra edad, otra género, y las filas podría ser ya mi nombre, Dorian, mi apellido, Contreras, mi género femenino, mi edad, 21 años. Eso es una fila y una columna. Las columnas son atributos, las filas son registros de una sola entidad, en este caso mi persona. Entonces, hablemos un poquito de las características. Espérenme, que vamos a ver si alguien está. No. Ok, hablemos sobre las características de las bases de datos. La primera,
está organizada en tablas. Esto ya lo íbamos viendo. Y cuando miremos el modelo relacional, van a ver cómo es que se organiza esta información en las tablas. De hecho, hoy el ejercicio que les traje es en Excel para que vayamos aprendiendo un poquito de los conceptos, para que vean por qué me confundía y decía que Excel era una base de datos. Pero la verdad es que es muy interesante ver cómo de Excel se puede partir para hacer una base de datos real. Entonces, tenemos la organización en tablas. Ya tenemos la relación entre tablas, cómo se conectan toda la información de una sola cosa. Tipo, como tenía el ejemplo de ayer, mi educación, mi persona, mis estudios, mi historial clínico, cómo todo eso se conecta, a eso lo llamamos como relación entre tablas. Como ya lo habíamos dicho, una estructura bien definida. La integridad de los datos, a eso es lo que voy cuando les digo que, si yo digo que un atributo o una fila va a ser entero, no voy a poder yo ir a meter una fecha, digamos, o letras, porque yo ya definí que es un entero, un número. Entonces a eso le llamamos la integridad de datos. También se basa en el lenguaje de consulta estructurado, SQL, que todas las bases de datos relacionales se basan en este lenguaje de consulta. Es como el lenguaje de programación, lo podríamos llamar de la base de datos. Es por eso que migrar me refiero que utilizar varias bases de datos o que yo primero haya estado en Oracle y después migro a SQL Server no es tan difícil, porque como todos utilizan el mismo lenguaje, en este caso SQL, simplemente se lo cambian como que, en Oracle ocupaba punto y coma, en SQL Server no ocupo punto y coma, en SQL Server ocupo comillas simples, cosas así. Son cositas pequeñas las que cambian, pero la estructura y las bases son las mismas. La normalización, que esto lo que hace es volver más legible la base de datos, y lo vamos a ver más adelante. El acceso concurrente es que a una base de datos siempre va a haber gente pidiendo información. Como lo teníamos ayer, si estábamos en un banco, las personas siempre quieren estar al tanto de cuánto gastan, exactamente cuánto fue que se les retiró de la cuenta, cosas así, entonces están en constante acceso. Cuando hablamos de independencia lógica y física, es que las bases de datos normalmente son en la nube. Entonces, no importa si mi computadora es limitada en recursos, porque toda la información está almacenada en la nube. Si mi computadora se arruina, todo queda en la nube. O viceversa. Si algo en la nube se arruina, los servidores, si se tienen servidores que es para guardar información específicamente, guardan información, y aunque se haya arruinado algo en la nube, pues ahí todavía tengo mi información. Eso es lo que se llama independencia lógica de física, que lo lógico no depende de la estructura física. La seguridad es muy importante para acceder a la base de datos. Normalmente siempre se ocupan credenciales. Y la manipulación transaccional. Cuando hablamos de manipulación transaccional es como un conjunto de operaciones, ya sea como actualizar, eliminar, leer datos que se ejecutan juntas. Y lo que hace la base de datos relacional es que se asegura de que estas operaciones se completen en su totalidad o que no se ejecuten en absoluto. Si hay algún error, pues no se ejecuta, no se toca la base de datos. Entonces, aquí ¿está bueno lo que hice o está malo? Pero no hay como algo intermedio, como que yo quería borrar algo y solo se borró la mitad. No, eso no funciona así aquí en la base de datos, y allí es donde viene lo de seguridad también. Entonces, hablemos un poquito más de la normalización. Y para hablar de la normalización me gustaría más hacerlo como con un ejemplo. Entonces, vamos a compartir pantalla, que es el ejemplo que les traigo. Vamos a compartir toda la pantalla como tal. Así estoy pendiente de si entra alguien. Entonces, veamos este Excel. Algo que todo el mundo está familiarizado, que es algo de matrícula. Aquí de la U específicamente, digamos. Tenemos un ID que es básicamente solo para identificar a qué registro me refiero. Esto es un registro. Todo esto es un registro.
Vamos a sacar un poquito más. Ajá, toda esta fila es un registro. Y todo esto de acá, que son las columnas, me refiero a un solo atributo. Todos estos representan el ID de la matrícula. Entonces, analicemos un poquito esta información en Excel. No es una base de datos. Primero tiene el nombre del alumno, el nombre de la clase que matriculó, el nombre del docente que imparte la clase, la fecha en que lo matriculó, ¿verdad? El periodo en el que está matriculado o el periodo en que matriculó esa clase, la hora de inicio, la hora de final y el edificio donde se va a impartir esa clase. Son cosas muy fáciles, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de normalizar, es aquí donde viene que vamos a poner en componentes más pequeños toda esta información y las vamos a relacionar, o sea, hacer una unión entre esas tablas. Entonces, para normalizar, primero ocupamos ver qué son las cosas que se repiten. ¿Qué es lo que se repite? Vamos a escoger un color clarito. Ok, si ven Juan Pérez, que hace referencia a un alumno, se repite 2 veces. Y se puede, y si tenemos una información completa, pues un alumno puede matricular X cantidad de clases. Por ejemplo, en la carrera de Ingeniería en Sistemas, yo finalizando mi carrera tendría que tener matriculadas 56 clases. Entonces, 56 veces se va a repetir mi nombre. También aquí yo podría incluir número de cuenta, la fecha en que inicié clases, un montón de cosas, pero que solo pertenecen a mi persona. Entonces, aquí ya podemos ir viendo qué es lo que se puede normalizar. Para que entremos un poquito en contexto, normalizar o normalización es como clasificar los datos para que sea más fácil entender la base de datos. Los objetivos los vamos a ver después, pero lo que vamos a hacer es que ahora ya no va a ser un nombre alumno, sino que yo podría crear, por ejemplo, otra tabla así como esta, simplemente que ahora se va a llamar alumnos. ¿Y qué puedo poner en alumnos? Primero, siempre tiene que haber un ID, que es lo que me va a decir que a eso pertenezco yo. Cuando hacemos las relaciones, normalmente siempre se hacen entre IDs o algo que me diga, este es el registro de Samantha. Por ejemplo, aquí, este 1 me va a decir, este es el registro número 1 de toda la matrícula. O sea, si yo consulto el 1, me tiene que dar acceso a toda esta información. Entonces, aquí lo mismo. Si yo tengo un ID alumno, le vamos a poner un ID alumno, y va a ser el número 1 porque es el primero que vamos a poner y puede ser un atributo nombre, ¿verdad? Porque un alumno puede tener nombre, pero le vamos a poner nombre. Nombre. Entonces se llama Juan. Juan. Apellido. Ahorita que lo puse en mayúscula, normalmente siempre en SQL Server vamos a usar esta convención que es todo en minúscula y separado por guión bajo los atributos. Si ven aquí también hice lo mismo, es una convención, es como digamos todo el mundo lo hace en la base de datos. También hay otra convención que la vamos a ver más adelante, pero ahorita nos vamos a acostumbrar a esta, guión bajo. Ok, ¿qué más podría tener un alumno? Número de cuenta. Género. O sea, aquí como ya estamos separando, porque aquí en matrícula a mí no me importa eso, tipo el género que tiene el estudiante, a mí solo me importa saber cuál es el estudiante que está matriculado, ya si tiene familia, si está trabajando, si es foráneo, eso no me importa, pero si lo segmentamos en una tabla aparte, digamos, aquí sí ya puedo incluir más información específica de un alumno, entonces esto lo podemos llamar alumno, y es la nueva tabla, por así decirlo. Le vamos a poner no en cuenta. También podemos abreviar para que sea más pequeño. Ok,
Entonces aquí puede ser Pérez. No en cuenta vamos a poner 20, 21, tarara, tarara. Y género masculino. Recordemos aquí que podemos poner más cosas como la fecha en que nació, muchas más cosas que tengan que ver con el alumno específicamente. Entonces, ahora, en estos lugares donde ya tenemos Juan Pérez, aquí ya no va a ser nombre del alumno porque ahora yo ya tengo un ID con el que yo sé que si yo consulto ese ID voy a poder encontrar todo lo que se refiere a Juan Pérez. Entonces aquí le vamos a poner ID alumno ahora. ¿Y cuál es el ID de Juan Pérez? El número 1. Entonces, aquí vamos a poner 1 y 1. Si ven, otro nombre que se repite es Elena Valladares, aquí también. Entonces, haríamos lo mismo. Todos estos nombres, María Cabrera, Elena Valladares, todos estos nombres pasarían para acá abajo. Sería 2, 3, 4. Y digamos, Elena Valladares. Elena Valladares. Sería el ID 2. Entonces, con ese. Entonces, aquí donde tengo Elena, voy a poner 2, porque ahora ya estoy haciendo los IDs, por así decirlo. Aquí estamos normalizando, estamos segmentando esta tabla que es muy grande, porque si ven, tengo información de los alumnos, información de las clases, información de los docentes. Lo vamos a ir segmentando en tablas apartes y solo vamos a tener aquí en esta, por así decirlo, tabla general, los IDs, para que la información sea un poquito más legible. Tal vez solo poniendo los IDs no se mira muy legible, pero lo que tratamos de hacer con la normalización es evitar la redundancia. Tipo, yo ya sé que un alumno puede matricular N cantidad de veces. Entonces, cuando yo quiera saber cuáles son las clases que Juan Pérez ha matriculado, simplemente voy a ir a la tabla de matrícula. Yo ya sé que el ID es 1 y voy a decir, tráeme todos los que tengan ID 1. Entonces ahí yo ya voy a saber, todas estas clases ha matriculado Juan Pérez. Y es mucho más fácil que ir a buscar en la matrícula por todo el nombre, Juan Pérez. Y pueden haber muchos Juan Pérez, o sea, ¿y cuál voy a saber yo a quién se refiere específicamente? Si tengo Juan Pérez 1, Juan Pérez 2 y así sucesivamente. Por eso es que hacemos esto. De ahí María Cabrera. Vamos a ir haciéndolo. ¿Tienen alguna duda por mientras lleno esto o está todo claro? Aquí lo que estamos haciendo es separar esta tabla grande en más pequeñas. Y bueno, así vamos a dejarlo por ahorita. Ya más o menos entendimos el concepto. Todo claro, ¿verdad? Por lo menos pulgar arriba solo para ver si me van siguiendo. Ya puedo decir que me enseñaron una base de datos, aunque sea en Excel. No es una base de datos en Excel. Ojo con eso. Ok, ahora con las clases. Sabemos que las clases se van a repetir dependiendo del periodo. O sea, en el primer periodo siempre voy a tener programación 2, en el segundo periodo siempre voy a tener programación 2, en el tercer periodo siempre voy a tener programación 2 y así sucesivamente. Entonces aquí vemos que se está repitiendo. Por ejemplo, aquí cálculo 1, cálculo 1. No sé si se repite otra historia de Honduras, son que se están repitiendo, entonces vamos a hacer lo mismo. Ahora voy a tener una tabla que se llama clases. Tengo un ID clase y básicamente puedo poner el nombre de la clase. Nombre de la clase normal, solo lo voy a poner así. Y podría agregar más cosas, pero para ir avanzando, solo voy a dejar estos dos. Normalizar también es eso, o sea, todos los atributos importantes que nosotros veamos que se necesiten saber deberían de estar en las tablas, porque después de todo lo que nosotros queremos con una base de datos es tener la mayor cantidad de información posible sobre algo. Entonces, digamos aquí, 1, 2, 3. Y otra cosa, es que los IDs no simplemente pueden ser números.
Aquí en alumno, un ID también podría ser el número de cuenta. Si se ven, el número de cuenta nunca se va a repetir. O sea, mi número de cuenta no va a ser igual al de otra persona, nunca. Entonces, a eso es lo que buscamos con ID, que ahora lo vamos a llamar llave primaria. La llave primaria es algo que nunca se va a repetir, hace referencia a un registro específico y es único. Entonces, digamos en las clases, normalmente las clases tienen un código. En este caso, ingeniería en sistemas siempre es IS 310, IS 420, o en matemáticas, MM y el número que sigue, y cosas así sucesivamente. Para ingeniería química, IQ, tarara, tarara. Entonces, podemos poner que el ID de la clase sea IS, programación 2, no sé exactamente, no sé si es 310, no creo que sea 310, pero ahí me van captando la idea. Entonces, programación 2 va a ser IS 310. Entonces, aquí en lugar de programación 2 voy a tener IS 310 y ahora va a ser el ID de la clase. Así vamos a ir viendo. De ahí podríamos tener algoritmos, IS 520 le vamos a poner. Y aquí sería algoritmos. Historia de Honduras creo que es HH, no estoy segura. Pero le vamos a poner HH como historia de Honduras 210. Le vamos a poner historia de Honduras. Y ya cuando estemos en la tabla principal, vamos a tener que algoritmos es IS 510, creo que había puesto. 520 y 210. 520. Y historia de Honduras es HH 210. HH 210. Y así sucesivamente. Todo esto, cálculo, ecuaciones, irían a la tabla de clases y aquí se pondría el ID de la clase. Ahora con el nombre de docente pasaría lo mismo que con alumno. O sea, un docente puede tener un ID, un nombre, apellido. Ellos también tienen número de empleado, género. Podríamos poner desde qué fecha fue contratado, cuál es el tipo de plaza, si es permanente o si es por hora, y así sucesivamente. Entonces, a esto es lo que nos referimos cuando normalizamos. Ahora veamos cuáles son los objetivos principales. Eliminar redundancia. ¿A qué se refiere con esto? Como les había explicado, ¿dónde está? Lo de Juan Pérez. Digamos que escribo Pedro Mejía así, ¿verdad? Pero ya después a la otra escribo Pedro Mejía. Se me fue por accidente así. Y yo me estoy refiriendo al mismo Pedro Mejía. Pero si yo lo dejo así, cuando yo haga la búsqueda Pedro Mejía, solo me va a aparecer este o este registro, dependiendo de cómo lo busque. Entonces, para eso es la normalización. Al nosotros tener claves primarias o llaves primarias o un ID de lo que se refiere a la persona o al objeto que nos queremos hacer referencia, evitamos esa redundancia de datos, que tal vez alguna vez yo lo escriba bien, algunas veces lo escriba mal. Nombres como Stephanie que se pueden escribir de miles maneras, digamos. Entonces, evitamos redundancia. Evitamos errores también. Aseguramos la consistencia, que es lo mismo. Facilitar el mantenimiento. Ahora imagínense que yo desde el inicio, yo pensaba que Stephanie era sin la E al inicio. Y yo introduje mis datos con Stephanie sin la E. Y Stephanie tenía 10,000 registros. Y después que viene ella, fíjese que hay un error con mi nombre, lleva la E al inicio, entonces tengo que ir yo otra vez a ir a poner esa E en esos 10,000 datos. ¿Qué pasa cuando lo hacemos de esta forma, ya normalizado? Lo único que yo tendría que hacer es venir a cambiar el nombre aquí, porque lo que puse en los otros 10,000 datos va a ser el ID. Y como el ID es único, el ID se crea al inicio siempre, no se va a cambiar nunca. Entonces, aunque yo haga cambios aquí en esta parte de acá, a todo lo que no me refiero al ID, estos cambios se van a ver reflejados acá, porque lo único que no va a cambiar va a ser la llave primaria. ¿Me entienden esa parte?
O sea, evitamos y facilitamos lo de que si nos confundimos en algún atributo, en alguna fila, no tengamos que ir a estarlos cambiando a cada rato. O, por ejemplo, una persona se cambia el nombre y ahora hay que cambiar todos los registros de esa persona. Entonces, a eso vamos con normalización. Es más para facilitar las cosas y para que sea más legible la base de datos. Ahora ya entremos de lleno en el modelo entidad-relación. En sí, esto solo nos ayuda a ver cómo funciona nuestra base de datos, cuáles serían nuestras tablas, cuáles serían nuestras relaciones, antes de ir a empezar a hacer el script. Entonces, los elementos básicos son entidades. Como lo vimos acá, una entidad son estas de aquí. Matrícula es una entidad, alumno es una entidad, clase es otra entidad. Es en sí algo que engloba a algo más pequeño o algo que engloba muchas cosas. Aquí está. Los atributos, que son los que ya les he venido diciendo, son las cosas que especifican qué es esa entidad. Nos dicen cosas más puntuales de qué es esa entidad. Y por último son las relaciones, que sería, aquí hay una relación, ¿verdad?, entre esta fila de esta entidad de matrícula y esta de alumno con esta fila de acá. Esas son las relaciones. Y por último vamos a ver cuáles son los símbolos, que son estos los que vamos a utilizar. En teoría, la entidad fuerte, la entidad débil no la vamos a ver mucho porque en la base de datos es raro, a menos que miremos herencia, pero como es un curso introductorio no vamos a tocar mucho qué es herencia. Pero la entidad fuerte sí, que es básicamente alumno, como aquí hay un ejemplo. El atributo, los atributos que van con el, especifican los nombres o las características de la entidad. El rombo, que es símbolo de relación, y las flechas, que aquí no están, pero también las flechas, para ir viendo cuáles son las relaciones. Este de multivaluado, este atributo, que son dos óvalos multivaluados, significa que puede tener más de un solo, ¿cómo podría decirlo? Ejemplo, tipo un número de teléfono, yo puedo tener un teléfono de la casa, puedo tener dos teléfonos, uno Claro, uno Tigo. Entonces a eso se refiere, es cuando son varias cosas. Que el atributo no solo se refiere a uno, por ejemplo, el nombre sí es único. No es que yo me voy a llamar Samantha y ya mañana me voy a llamar Karen. Tampoco. Pero el teléfono sí, pueden haber varios teléfonos. Entonces eso es un multivaluado que puede tomar varias cosas. O sí, varias cosas. Ahora, cuando hablamos de cardinalidad, es la relación entre las tablas. Y esto sí me gustaría ya verlo con el ejemplo, que no carga, por cierto. Vamos a ver si refrescando. Ok, pero hasta ahorita vamos todo claro, ¿verdad? Con lo que es normalización, cómo vamos a ir estructurando la base de datos. Básicamente, buscar los objetos que actúan en mi base de datos. Entonces, acá. Este es un ejemplo de un modelo de entidad-relación. Si ven, están todos los símbolos que hemos visto. Las entidades con un rectángulo. Aquí tenemos, esto es como, no sé si es como una biblioteca. Sí, es como una biblioteca. Entonces tenemos el autor. Aquí tenemos el atributo, código y nombre. Así ven todo. Esto es lo mismo que hemos estado haciendo con las tablas. Entonces si nosotros pasamos esto de acá, lo que acabamos de hacer, a el modelo entidad-relación, pues tendríamos el rectángulo que dice alumno y después los óvalos, que sería ID alumno, nombre, apellido, número de cuenta y género. Eso es facilito. Hacer la relación entre los atributos y las tablas, eso lo facilito. Ahora viene lo que es las relaciones y la cardinalidad. Cuando hablamos de cardinalidad es la relación que hay entre cada tabla.
o pongámoslo cada objeto. ¿Cómo se lee esto? Un autor escribe un libro, ¿verdad? Esa es la relación. Un autor escribe libros. Entonces lo que me dice que un autor, este significa este uno, un autor puede escribir n cantidad de libros. A lo que vamos entendiendo ahí, un autor puede tener muchos libros. Por ejemplo, los de Harry Potter, J.K. Rowling, que ella hizo 7 libros de Harry Potter, pero esos 7 libros son distintos. Entonces, este mismo autor hizo 7 libros distintos. A eso es lo que dice esta cardinalidad, que se le conoce de uno a muchos. Un objeto puede hacer muchos de otro objeto. Y lo mismo pasa acá. Un libro puede pertenecer a N cantidad de autores. Porque a veces, no sé si se han fijado que esto pasa más en los que son educativos, que hay muchos autores. Entonces, a lo que se refiere ya toda esta relación de autor escribe libro, es que muchos libros, N, muchos autores pueden tener muchos libros y viceversa. Un libro puede tener muchos autores. Entonces, esta es una relación de muchos a muchos. Un autor puede tener varios libros y un libro puede tener varios autores. Entonces, aquí la dinámica es preguntarme, ¿este objeto puede tener muchos de este objeto? Y después viceversa. ¿Este objeto puede tener muchos de este objeto? Sigamos viendo para que entremos un poquito más en materia. Tenemos la relación entre libros y ejemplar. Ejemplar lo podemos tomar como edición. La edición 1, edición 2, edición 3, edición 4, así sucesivamente, que van sacando ediciones de los libros. Entonces, primero pensemos, ¿un libro puede tener varios ejemplares? O sea, si yo estoy con... Quiero ver si alguien salió. Ajá. Si yo tengo un libro físico que me dice que es de la edición 1, también puedo decir que es de la edición 2. Si ya me está diciendo que es de la edición 1. Obviamente no, ¿verdad? Por eso es que esta relación se conoce como 1 a 1. Si yo agarro un libro y me dicen que este libro es de esta edición o este ejemplar, pues no voy a poder decir, pero después puede ser del otro ejemplar. Entonces aquí, entre libro y ejemplar es 1 a 1. Un libro específico puede tener un solo ejemplar. Pero si lo hacemos viceversa, un ejemplar puede tener varios libros, ¿sí o no? Pues sí, porque puedo tener 10.000 libros que sean de la edición número 1. Entonces, un ejemplar sí puede tener varios libros. Entonces, aquí es cuando se construye la relación de tiene. Un libro puede tener varios ejemplares. ¿Vamos bien hasta ahí? Esta es una relación de 1 a muchos. Un libro puede tener edición 1, edición 2, edición 3, edición 4, así sucesivamente. Pero si ya hablamos de un libro específico, que yo agarre ese libro y diga, este libro puede ser del ejemplar 1, ejemplar 2, ejemplar 3, así sucesivamente, ahí ya no se puede porque ya agarré ese libro que me dijo que es del ejemplar 1. Por eso es que aquí arriba es 1 a 1, pero acá abajo es 1 a muchos. Y por último tenemos al usuario que va a pedir ese libro, digamos. Un usuario saca o pide prestado, digamos, un ejemplar. Si hacemos el análisis de la relación, ¿un usuario puede sacar varios libros o varios ejemplares? Pues sí, si yo voy a una biblioteca puedo sacar 3 libros o 4 normalmente. Entonces, es una relación de un usuario puede sacar varios libros o varios ejemplares. Y ahora viceversa. Ese mismo ejemplar, ese mismo libro, ¿lo pueden sacar varios usuarios? Pues sí, porque primero lo pedí prestado yo, pero ya la siguiente semana lo puede pedir prestado otra persona.
la siguiente semana lo puede pedir prestado a otra persona y así sucesivamente. Entonces, ese mismo ejemplar que yo tomé lo pueden tomar varios usuarios. Y aquí tenemos otra relación de muchos a muchos. Ahora, solo repasemos un poquito cuáles son las relaciones que existen, o como se le conoce, cardinalidad. Tenemos la cardinalidad de 1 a 1, que es la que vimos. Una cosa solo pertenece a una cosa. Otro ejemplo que les puedo dar aquí es una persona. Si tenemos una persona y después vamos con alumno y maestro. Entonces, si yo hago la relación, una persona solo puede ser un alumno. Una persona puede ser un maestro, 1 a 1. Hay casos que sí pueden ser los dos, alguien que esté sacando la maestría, pero estarían en bases de datos separadas. Ahora pensemos acá, en la UNAM, o en una escuela, más fácil. Un maestro en una escuela puede ser alumno también. En esa misma escuela, pues no. Ahí es donde viene la relación de 1 a 1. Si yo tengo la tabla de personas y alumnos y maestros, pues sería relación 1 a 1. Esta persona solo puede ser estudiante o esta misma persona solo puede ser maestro. Ya cuando hablamos de 1 a muchos, es como el ejemplo de los libros y las ediciones. Un mismo libro puede tener varias ediciones y pueden existir muchas ediciones de ese mismo libro. Déjenme ver el lobby. Okay. Y por último tenemos la relación de muchos a muchos, que se representa como N y N. Que ya la vimos en el ejemplo, esta de acá y esta de acá arriba. Un libro puede tener varios autores y un autor puede tener varios libros. Entonces, la dinámica para saber las relaciones es hacerte esa pregunta. Miro la entidad y la comparo con la otra. ¿Puedo tener varias de esta? Y después miro la otra entidad y la comparo con esa misma que ya había comparado. ¿Puedo tener varios de estos? Y ahí van a ir viendo la relación. Entonces, si vemos el ejemplo que ya teníamos de acá, vamos a ir haciéndolo en draw.io. Les puedo recomendar también Canva, Lucidchart por si quieren. Son softwares específicamente para esto. Y la primera tarea es sobre hacer un modelo entidad-relación y un modelo relacional. Entonces, draw.io es gratuito. Simplemente lo googlean, draw.io, y ahí solo les va a pedir un correo para guardar las cosas. Entonces, muy fácil de usar. Entonces, podemos hacer el ejemplo que teníamos. Teníamos alumno, clase, y ¿cuál sería la relación entre estos dos? La matrícula, ¿verdad? Un alumno puede matricular clases. Matricular. Ahí está. Entonces, vamos a empezar poniendo los atributos. ¿Cuándo es llave primaria? El atributo va en óvalo y va con subrayado. Entonces, teníamos el ID alumno. Esto me hace referencia a que es la llave primaria. Es muy importante, saber cuáles son las llaves primarias, porque cuando nosotros hacemos la relación aquí con el verbo, digamos, matricular, que eso también se va a convertir en una tabla cuando ya veamos el modelo relacional, es importante tener bien claro cuáles son las llaves primarias, porque en esta tabla de matrícula solo vamos a tener llaves primarias. Y si no tenemos bien claro cuál es la llave primaria, pues nos vamos a perder. También teníamos nombre, todo en minúscula.
nombre, apellido, recuerdo que género creo que también, género, y en la clase solo teníamos el ID de la clase, y por último el nombre de la clase. Entonces, si se van aquí para hacer las flechitas es muy fácil, simplemente vamos uniendo las flechitas. Estaba acá. Uy, estaba acá. Esta van a la entidad y esta van a la entidad. Vamos a ver así. Ok. Ahora lo importante es definir cuál es la relación entre estos dos. Y nos ponemos a pensar. Primero analizamos entre alumno y clase. Un alumno puede matricular varias clases, ¿verdad? Entonces es una relación de uno a muchos. Acá. Y ahora vemos, en una clase pueden haber varios alumnos. Pues sí, entonces también es una relación de uno a muchos. Entonces, si aquí tengo una relación de unos a muchos y aquí también de unos a muchos, como tal, acá tengo una relación de muchos a muchos. Un alumno puede tener varias clases y una clase puede tener varios alumnos, muchos a muchos. ¿Vamos bien? Ahora metamos a el docente. Una clase es impartida por un docente y un docente puede dar varias clases. Entonces, hagamos esto de docentes. Entonces vamos a tener una nueva entidad llamada docente, en el que va a tener casi los mismos atributos que el alumno, solo que aquí va a ser ID docente. Le vamos a poner nombre, apellido, género. Aquí faltó el número de cuenta, pero lo vamos a poner acá, número de empleado. Empleado. Esto va en minúscula. Y tenemos todos estos que van para acá. La verdad es que hacer un diagrama es facilito. Solo de tener bien claro las relaciones. Creo que lo más complicado son las relaciones. Pero con el método de ir preguntando si esta entidad puede tener varias de estas y esta entidad puede tener varias de estas, ahí se entiende muy fácil. Le vamos a poner imparte del que da la clase. Entonces, analizamos primero de un lado, puede ser de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, no importa, el resultado es lo mismo. Una clase, digamos, matemática 100, ¿puede ser impartida por varios docentes? Pues sí, ¿verdad? Entonces, a eso voy. Una clase puede ser impartida a varios docentes, por varios docentes. Matemática 100 es impartida como por 10 docentes, creo, distintos. Y ahora aquí, un docente puede impartir varias clases. De hecho, es un requisito aquí en la universidad que las clases sumen 15 unidades valorativas.
Entonces, sí, un docente puede llevar una carga de 3 clases o 4 clases por periodo. Entonces, si tengo uno a muchos y uno a muchos, al final quedamos que esto es una relación de muchos a muchos. ¿Hasta ahí todo bien? Si quieren podemos hacer un ejemplo sobre de 1 a 1. Que puede ser el de personas que le había dicho. Yo tengo una entidad que se llama personas. Y digamos que tiene estos mismos atributos. Tiene estos mismos atributos y le vamos a poner solo ID persona. ID persona. Entonces, si yo hago la relación de puede ser y pongo aquí estudiante. Y digamos que ya tiene, bueno, vamos a copiar este más bien. Vamos a poner acá abajo. Y estamos rigurosamente en el contexto de una escuela, porque una persona puede estudiar, trabajar al mismo tiempo, ¿verdad? Pero si nos ponemos a pensar en una escuela, que una persona puede ser personal docente, personal administrativo, estudiante, personal de aseo o también personal de transporte. Tenemos estas 5 opciones. Si estoy diciendo que una persona en ese ámbito, en esa escuela, puede ser alumno, o esa persona puede ser a la vez estudiante, maestro, personal administrativo y todo eso, pues obviamente diríamos que no. Si es estudiante, pues es un estudiante. Si es un docente, es un docente. Entonces aquí tendríamos 1 a 1. Y lo mismo pasaría de aquí arriba. Si es un alumno, pues simplemente va a ser una persona. Y en resumen, esta relación es 1 a 1. Una persona solo va a poder ser un estudiante y un alumno solo va a poder ser una persona. El otro ejemplo que tal vez falta simplificar es, bueno, la verdad es que solo son estos 3, porque de 1 a muchos y de muchos a 1 es lo mismo. Lo único que cambia es el orden de las tablas. Pam, pam, pam. ¿Dónde estamos? El orden de las tablas. Porque si yo aquí pongo la de 1 y aquí la de muchos, es lo mismo que yo pongo aquí la de muchos y aquí la de 1. De 1 a muchos o de muchos a 1. Es lo mismo. Entonces sí, solo son esas 3 relaciones. Ahora veamos este ejemplo de acá. Este de acá abajo es un modelo entidad-relación un poquito más moderno, digamos, como dice acá, porque aquí ya lo estamos relacionando mucho a lo que es un modelo relacional. Así, casi así se mira un modelo relacional, que es el que vamos a ver mañana.
Si ven, aquí está en tablas el DNI, o sea, todo lo que está aquí, todo lo que hicimos allá se puede pasar a hacer así. Solo que ahora en vez de tener como estas burbujitas alrededor, va a ser una tabla. Con el título, que es la identidad, y los atributos así listados. Entonces, para la tarea, pueden hacer cualquiera de los dos. Lo pueden hacer así con burbujas o óvalos, digamos, o también así. Entonces, eso sería lo de hoy. ¿Entendimos bien lo que es entidad-relación, el modelo entidad-relación? Lo que es normalizar. Normalizar creo que es una de las cositas un poquito más fáciles y difíciles a la vez, porque nosotros tenemos que saber cuándo dejar de normalizar. Si normalizamos mucho, vamos a tener muchas relaciones. Si tenemos muchas relaciones, se nos va a hacer más difícil consultar a la base de datos, porque la base de datos va a tener esta relación, esta relación, esta relación, esta relación, y esta relación va con esta otra relación, y esta otra relación va con esta otra relación, y eso se vuelve muy engorroso. Entonces, con lo de normalizar solo es de tener cuidado, porque, por ejemplo, si yo quisiera, también podría normalizar género y tener una tabla que solo se llame género, el ID del género y el nombre, digamos. Entonces, bueno, pero va acá, nombre. Y yo pongo que el ID sea 1, el ID 2, bueno, se me fue 1, 2, y después yo ponga M y F. Podría poner también el 3, de prefiero no decirlo. Ahorita con eso de la inclusión, binario, pido perdón. Género no binario, así es. Y así sucesivamente. Entonces, y aquí simplemente yo poner el ID del género. ID, género. Y aquí pongo 1. Esto no estaría mal, pero si empezamos a normalizar mucho, si ven esta relación que solo era de matrícula alumno, ahora para yo saber cuál es el género de alumno, tengo que ir a hacer otra relación. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. Normalizamos y con la práctica ustedes se van a dar cuenta qué tanto es lo que tengo que normalizar, qué tan importante es que yo normalice esto. Entonces, eso sería todo por hoy. No sé si tienen alguna duda, comentario. No puede pasar la presentación. La presentación de Canva. Sí, con lo que nos explicó hoy. Sí. Yo voy a ir subiendo toda la información. También voy a subir el video. Entonces, ahí se los paso en Classroom. Le voy a avisar también cuando ya estén las cosas subidas. Pero sí, le voy a ir pasando todo lo que vayamos haciendo. ¿Alguna otra duda? Si no, ya los despacho, ya pueden irse. Nos vemos mañana a la misma hora. También va a ser por Teams. Y yo voy a ir haciendo un canal en YouTube para que vayan viendo los videos. Ok, gracias, adiós. Nos vemos.